Si tú sufres de ansiedad, este video es para ti. Te voy a contar cómo superé la ansiedad y cómo me hice amiga de la ansiedad. ¿Quién no sufre ansiedad? ¿A quién no le ha dado ansiedad? La ansiedad nace con nosotros porque se viene repitiendo y transmitiendo de generación en generación. Y tú y yo sabemos lo que se siente con la ansiedad, sabemos lo que se experimenta en todo nuestro sistema nervioso cuando tenemos ansiedad, cuando tenemos ataques de pánico, cuando no sabemos qué hacer, cuando tenemos sudoración, cuando tenemos taquicardia, cuando nos sentimos en un estado de peligro, en un momento de peligro. La ansiedad forma parte de la vida, de nuestro día a día. Estamos con la ansiedad aquí, agarraditos de la mano siempre. Pero ¿qué hacemos con la ansiedad? La anulamos, la rompemos, la cortamos, nos hacemos enemiga de la ansiedad, nos hacemos amiga de la ansiedad. Desde mi experiencia te voy a contar cómo identifiqué la ansiedad, cómo comencé a darme cuenta que sufría de ansiedad, de ataques de pánico. Realmente yo sufría de ataques de pánico, era demasiado fuerte para mí lo que yo experimentaba cada día, en cada experiencia, en cada relación que tenía, independientemente que fuese en el colegio, que fuese en la universidad, que fuese con algunas amistades, en una relación. No importa en dónde me estuviese relacionando o desenvolviendo, porque la ansiedad siempre estaba acompañándome. Yo sé que también a ti, y es muy difícil cuando sufrimos de ansiedad porque hay personas que están a nuestro alrededor, pueden ser familia, amistades, que nos dicen ya, pero supéralo, pero cambia tus pensamientos negativos por los positivos, tienes que sacar ganas, sacar fuerza, superarlo, eso se te va a quitar, eso solamente está en tu mente, pero no se dan cuenta esas personas que nos dicen que superemos y que la liberemos, porque no es así tan fácil. Primero que nada tenemos que saber de dónde viene la ansiedad, quién nos transmite la ansiedad, dónde nace la ansiedad, qué es lo que ocurre cuando comenzamos a experimentar ataques de pánico, miedo, sudoración, cuando comenzamos a tener todo ese conflicto en nuestra mente desde la ansiedad, porque no sabemos cómo reaccionar, cómo liberarlo, cómo sanarlo. Pensamos que es un conflicto mental, que es un conflicto psíquico, un conflicto emocional, pensamos que es un conflicto biológico, no sabemos. Cuando somos adolescentes, me refiero específicamente cuando somos adolescentes. Entonces, si nos damos cuenta, la sociedad, todas las personas viven en ansiedad, todos estamos en un conflicto siempre con la ansiedad, no sabemos qué hacer con ella. Entonces, cuando yo me di cuenta de que sufría de ansiedad, realmente fue de muy chica. Era una niña, no tenía mucha conciencia, no tenía un uso de razón completamente. Tenía yo creo que 6, 7 años, porque viví muchos estados de miedo, muchos, digamos, como una especie de mucho peligro cuando estaba entre los 5 o 6 años. Peligro en el colegio, peligro en la casa, con la familia. Me sentía como no segura. Entonces eso fue generando en mí ansiedad, pero esa ansiedad se fue convirtiendo, mejor dicho, en pánico. Tenía miedo de hablar, miedo de expresar, se me hacía un nudo en la garganta, se me cerraba la garganta. Quería expresar algo y no sabía cómo decirlo porque tenía miedo a que me atacaran, a que me fueran a rechazar. Entonces comenzó a generarse en mí una especie de protección inconscientemente, pero aunque me estuviese protegiendo, aunque estuviese haciendo esto para protegerme, tragarme las emociones, bloquear y todo esto, estaba apoderándose de mí un monstruo, y este monstruo era nada menos que la ansiedad. Era como alguien que se alojó en mí, alguien muy fuerte, con mucho poder, que se alojó en mí, en mi mente, en mi interior, en cada partícula, en cada célula de mí, que se apoderó de mí, que no sabía qué hacer. No tenía ayuda, no podía pedir ayuda porque no había nadie que estuviese disponible para mí como yo lo necesitaba. Entonces, en ese momento, lo que hacía era como protegerme. Entonces, terminé
creando esa ansiedad desde la infancia a la adolescencia como una especie de protección, creando una coraza. Entonces, la ansiedad era como mi amigo íntimo, era como un amigo, era como una amiga, un amigo, como tú lo quieras, si lo quieras poner, energía masculina, energía femenina. Pero fue como, me fui como viendo a través de ese miedo, ese pánico que podía sentir. Cuando tenía exposiciones en la escuela, en el colegio, me daba demasiado terror, me daba demasiada sudoración, las manos me sudaban, las piernas se me dormían, sentía mucha taquicardia, sentía mucho miedo de que me fueran a decir que lo estaba haciendo mal, sentía ese miedo a perder, a morir. Más que perder en que lo estaba haciendo mal, era como miedo a no lograrlo, miedo a no tener esa capacidad de salir en ese momento ilesa, ¿no? Entonces, a medida de que pasó mi adolescencia, llegó la etapa de la adultez, y en la universidad me di cuenta también que la ansiedad seguía apoderándose de mí. Ese intruso que estaba en mi vida, en mi interior, en mi mente, se seguía apoderando de mí. ¿Qué pasa con la ansiedad? Cuando tenemos ansiedad, lo que hace la ansiedad en nosotros es crear eventos que en nuestra mente, en nuestra imaginación, no han ocurrido. O sea, lo tenemos en nuestra mente, estamos visualizándolo, pero en nuestra película mental, pero realmente no está ocurriendo. Está ocurriendo solamente en nuestra mente. Entonces, cuando hay un estado de ansiedad, cuando hay un estado de miedo, de peligro, la ansiedad se apodera de ti, por eso te da sudoración, por eso sientes frío, por eso sientes calor, por eso sientes que no hay fuerza en las piernas, que te vas a desmayar, por eso se te nubla la vista. Hay una cantidad de secuencias que van generando ese ataque de pánico. Entonces ya no es ansiedad, ya es ataque de pánico, ya es miedo, ya es un miedo a morir, porque la ansiedad se convierte en una especie de supervivencia. Cuando tenemos mucha ansiedad, cuando la ansiedad se apodera de nosotros día a día, en cada circunstancia, en cada situación que estemos viviendo, la ansiedad es como que es la que nos controla, inconscientemente nos está controlando. Entonces, ¿qué hacer? ¿Cómo me di cuenta de que no podía ir en contra de la ansiedad? ¿Cómo me di cuenta que la mejor forma era tratar de conocerme? La mejor forma era tratar de analizar qué estaba pasando dentro de mí, porque nadie sabía que tenía ansiedad sino yo. Y al momento de que lo podía expresar, o al momento de que podía defenderme atacando, era porque tenía miedo. Y ese miedo era por la ansiedad que venía acumulando desde la infancia. Entonces es bien importante que tú puedas identificar qué viviste, qué eventos viviste en tu infancia, porque para tener ansiedad es porque hay un registro previo de algo que vivimos que nos causó mucha angustia, mucho miedo, y eso se fue acumulando en cada una de las experiencias. Entonces, si tuviste un miedo de que algún perrito que estaba cerca de tu casa, o que estaba incluso en tu casa cuando eras niño, de que te iba a morder ese perro, entonces esa memoria se quedó registrada en tu mente inconsciente, y eso va a estar allí, siempre va a estar allí. Entonces te va a dar miedo cuando eres adulto de que un perro se acerque a ti, porque vas a tener la memoria allí tan clara, tan exacta, tan palpable allí, que como si hubiese ocurrido, no importa que hayan pasado 20 años, 30 años, como si hubiese ocurrido ahora, ayer. Entonces, ¿qué pasa? Hay muchos eventos que se viven y que se van registrando inconscientemente. Todos los eventos se registran inconscientemente, todos, consciente o inconsciente, pero en la infancia se registran de forma inconsciente, porque nosotros somos niños. Entonces hay personas adultas que se hicieron cargo de nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Que las cosas buenas o malas que nos puedan pasar no son nuestra responsabilidad, es responsabilidad del adulto. Entonces, si nos encontramos en un sistema familiar un poco disfuncional, un poco, digamos que no hay seguridad, que hay peligro, que hay miedo, entonces vamos a estar desarrollando una ansiedad profunda. Entonces esa ansiedad se va apoderando de nosotros. Cuando crecemos, entonces los eventos que vayan ocurriendo, las situaciones que vayan pasando, nosotros no sabemos cómo enfrentarlas, porque si no nos enseñaron a digerirlas, a enfrentarlas cuando fuimos niños, entonces de adulto va a costar. Primero que nada, que puedas analizar e identificar qué viviste en tu infancia.
Te lo cuento desde mi experiencia. Yo viví mucho rechazo, abandono, viví muchos abusos de todo tipo, y eso me llevó a tratar de protegerme de cierta manera, blindándome, creando una coraza. Entonces, a la hora de defenderme, lo que hacía era atacar. ¿Por qué pasa esto? Porque no sabemos cómo reaccionar y tampoco nos enseñan cómo reaccionar ante un evento de peligro. Entonces imagínate que tú estás en la selva y estás solo y hay una culebra grandísima, y esa culebra, cuando tú la ves, lo que tú piensas es que te va a morder y te vas a morir. Entonces, pero no está ocurriendo, solamente lo estás imaginando. Claro, hay un acto real que está pasando, que si estás en la selva y estás viendo la culebra, pero la culebra todavía no te ha mordido. Entonces, ese miedo que sientes entre que la culebra te va a morder y el veneno se va a quedar en la mordida y te vas a morir, entonces ese miedo lo mantiene la ansiedad constantemente en nuestra vida. Entonces, ¿qué hacer? Primero que nada es aceptar que vivimos eventos difíciles en nuestra infancia, que vivimos eventos de peligro, circunstancias de mucho peligro, y que fuimos muy vulnerables, y que incluso todavía somos vulnerables, pero ahora ya somos adultos. Ahora que tú sufres de ansiedad, que tú has vivido la ansiedad y que tú estás experimentando la ansiedad, la recomendación que yo te puedo dar es que comiences a analizar en tu infancia qué viviste, cuáles fueron esos eventos que viviste, cuáles fueron los eventos de peligro, los momentos de peligro, porque ese registro que está allí está muy presente en tu vida, y siempre que esté presente te va a generar esa ansiedad, te va a generar no solamente ansiedad, te va a generar ataques de pánico, miedo a enfrentarte a esa situación, pero la situación no es que esté ocurriendo allá afuera, es que está ocurriendo aquí en tu mente. Entonces, ¿qué pasa? Es como ese intruso que te estoy diciendo que yo sentía que tenía dentro de mí, en mi mente, es como que si dentro de tu mente está controlándote con un control remoto. Entonces te está diciendo cómo actuar, cómo comportarte, cómo bloquearte, te aprieta un botón que te está bloqueando. Entonces, cuando te das cuenta de que tienes ansiedad, no importa el tipo de ansiedad que tengas, porque ansiedad es ansiedad. Ansiedad generalizada, ansiedad social, ansiedad familiar, ansiedad ancestral. Las formas que sean de la ansiedad es ansiedad y genera mucho conflicto emocional e interior. Entonces, primero que nada es que tú puedas mirar hacia adentro y ver qué está pasando y qué pasó en tu infancia, porque allí es donde está el registro de ese conflicto, de la ansiedad. También que puedas conversar con tu mamá, cómo se sentía cuando estaba embarazada de ti, porque es importante, muchas veces estamos cargando con miedos de nuestra mamá. Entonces es muy probable, por lo menos en mi caso, es muy probable que mi mamá, como se sintió abandonada del ser que me dio la vida, el ser masculino, mi mamá seguramente sintió miedo a morir, miedo a no poder avanzar, miedo a que yo me muriera en su vientre. Entonces ese miedo que ella sintió me lo transmitió a mí cuando yo estaba en su vientre, e inconscientemente yo sentí miedo a morir. Entonces muchas veces sentimos no solamente ansiedad porque estamos viviendo, sino ansiedad porque vamos a morir, ansiedad porque no tenemos comida, ansiedad porque no tenemos dinero, ansiedad porque no tenemos una estabilidad, ansiedad porque, y digo estabilidad entre comillas porque pensamos que estabilidad es tener mucho para sentirnos tranquilos, pero a veces teniendo mucho no tenemos paz interior, entonces teniendo mucho de lo que creemos en nuestra mente. Entonces es importante que tú puedas ser consciente y ver sin juicio, ver todo lo que has vivido, lo que has experimentado a lo largo de tu vida, y poder identificar en cada uno de los eventos que has vivido, los eventos dolorosos, eventos traumáticos, eventos difíciles. Y es muy probable que ahora me estés pensando lo que te estoy diciendo, estás pensando, Laura, pero no recuerdo nada de la infancia, mi mamá no quiere hablar, mi mamá no le gusta tocar estos temas. No importa, conversalo con tu papá, conversalo con tu abuela, con tu abuelo, a ver qué información tienes de tu infancia y de tu gestación, de lo que viviste cuando estabas en el vientre de mamá. Es muy importante porque a veces estamos cargando, como te digo, con esas emociones de mamá, con esas emociones que se generaron cuando tú estabas en el vientre,
y hoy nos condicionan bastantísimo. Yo estoy segura que mi mamá se sentía mal cuando estaba embarazada de mí. Eso yo lo siento muy dentro de mí. Y siento el rechazo de ella inconsciente, pero era porque se estaba tratando de proteger a ella misma. Y en esa tratándose de protegerse, a mí me estaba rechazando inconscientemente. Entonces era normal que ella sintiera miedo en ese momento, de que no iba a poder ser una buena madre, que no lo iba a poder lograr, de que tuvo pensamientos de aborto, de abortarme, de que no sabía si iba a poder hacerlo sola. Entonces todas esas emociones quedan registradas en nuestra mente inconsciente, en ese bebecito que está en ese vientre. Entonces cuando ese bebé recibe esa información, la recibe como suya, como propia. Esto es importante que lo sepas, la recibe como propia. ¿Por qué? Porque no hay diferencia entre mamá y yo cuando estoy en el vientre. Es una sola vida, prácticamente, es una sola emoción. Lo que mamá siente allá arriba, yo aquí abajo en el vientre, lo estoy sintiendo como propio. Miedo, alegría, tristeza, enojo, rabia, dolor, lo que sea que esté sintiendo, yo lo voy a estar sintiendo también cuando estoy en el vientre de mamá. Así como tú, así como yo, así como todas las personas que pasamos por ese primer hogar que se llama útero de mamá. El segundo punto es importante que puedas hacerte amigo de tu ansiedad. ¿Cómo hacerte amigo de tu ansiedad? Por ejemplo, ahora en este momento yo estoy sintiendo un poco de, no angustia, pero un poco de, digamos, no sé si preocupación, no lo he podido identificar así, súper claro, pero vamos a ponerlo que es angustia. Entonces, si es angustia, ¿por qué me estoy angustiando de algo que no está ocurriendo? ¿Por qué me estoy angustiando? Entonces, ¿qué pasa? Esto es imaginándonos que me siento así. Entonces, yo ahora me siento así. ¿Qué voy a hacer? Observar, sentarme, tranquilizarme. Y si no me puedo tranquilizar, con la intranquilidad que sientas, sentarte. Y vas a hacer este ejercicio tan simple. Poner el dedo así, debajo de tu nariz. Inhalas. Y exhalas. Inhalas. Y exhalas. Ahora, ¿qué vas a hacer? Vas a observar cómo sale la exhalación sin tú hacer nada hacia tu dedo. Siente cómo el dedo se pone frío y caliente con tu respiración. ¿Se te calmó la ansiedad? Ok, muy bien. Este ejercicio lo puedes hacer cuantas veces sean en todo el día, diario, no importa. Cuando sientas ansiedad, no tienes que cerrar los ojos, puedes ir conduciendo y pones el dedo aquí así si sientes ansiedad y observas la respiración, eso sí, con tus ojos mirando al frente sin cerrarlos. Si estás en tranquilidad, estás sentado, estás sentada, lo puedes hacer así, 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 así. Y vas cambiando. Es un ejercicio simple que vine haciendo. O sea, yo era como que sentía mi respiración. Trataba de conectarme en el momento presente. Trataba de conectarme con mi respiración. Eso es uno de los secretos, que no es un secreto, que lo sabemos pero que no lo hemos recordado, para liberarnos de la ansiedad. Cuando yo comencé a hacer ese ejercicio en toda la experiencia de mi vida, en todo lo que he venido experimentando en esta vida, me di cuenta de que yo podía controlarme, yo podía controlar la ansiedad, de que no necesitaba atacar la ansiedad, no necesitaba anularla, no necesitaba romperla, no necesitaba hacer nada. Lo único que necesitaba era estar en este momento presente, respirando. Entonces, cuando comenzaba a hacer ese ejercicio, como te acabo de explicar, comencé a sentir tranquilidad, comencé a sentir mucha tranquilidad. No necesité ir a ningún lugar
que fuera tranquilo, ningún lugar donde, ay, no, aquí voy a hacer yoga, no. Solamente, aunque estuviese en medio del conflicto, en medio del problema, yo me centraba en mi respiración. Eso cuando comencé a identificar que la ansiedad estaba controlando mi vida. Cuando comencé a identificar que la ansiedad se estaba apoderando de mí, que ese monstruo que estaba dentro de mí, desde mi imaginación, desde toda esa creatividad, desde todas esas suposiciones que tenía en mi mente, desde el miedo, porque la ansiedad se convierte en un miedo terrible, entonces nos paraliza, nos bloquea. Entonces sí, tenemos aquí en nuestro cerebro, tenemos la amígdala, una amígdala cerebral. Entonces esta amígdala es la que nos detona o la que nos avisa de que estamos en peligro, de que hay miedo, de que cuidado, es como si fuera un termómetro, ¿no? Entonces cuando tenemos fiebre nos ponemos el termómetro y sabemos cuánto está la temperatura. Entonces el termómetro de la amígdala nos está indicando de que estamos en peligro, de que algo está ocurriendo, de que nos está alertando, ¿sí? Es una alerta que está allí, muy maravillosa, es maravillosa, definitivamente que sí. La ansiedad, cuando tenemos ansiedad es porque estamos imaginando cosas que van a ocurrir y que el 90% nunca ocurren. Entonces, ¿de qué sirve preocuparnos? Como te acabo de decir, yo ahorita tengo una especie de preocupación, imaginemos que sea así. Entonces, ¿para qué me voy a preocupar? Mejor me voy a ocupar en mí, en identificar en mí, en hacerme amiga de la ansiedad para liberarla. Porque la mejor forma es conocerme a través de ese miedo, a través de esa ansiedad, qué es lo que está ocurriendo. Nadie de allá afuera me va a venir a decir a mí qué es lo que yo estoy sintiendo. Nadie allá afuera, por muy experto, por muy especialista que sea, me va a decir a mí cómo lo voy a sanar. Sí, hay ayudas, por supuesto que sí, porque yo como terapeuta acompaño a muchas personas a sanar, pero yo no las sano, yo las acompaño a que sanen, a que puedan realizar estos ejercicios maravillosos, a que puedan hacer o tomar conciencia y puedan sanarse a sí mismos, porque sí nos podemos sanar a nosotros mismos. Lo importante es que tenemos que creernos que somos capaces de sanarnos y capaces de liberar esa ansiedad. Así que te dejo este ejercicio para que lo hagas. Recuerda muy bien, inhalas y exhalas. Inhalas y exhalas. Si tienes una mano ocupada porque estás conduciendo, lo haces con un dedo, con una mano. Y verás cómo la ansiedad va a ir disminuyendo. Es importante hablar, es importante buscar la ayuda, es importante sanar, pero sobre todo es importante conocernos a nosotros mismos a través de cada conflicto emocional que vamos viviendo, cada conflicto que vamos experimentando y no quedarnos allí colgados, pegados en ese conflicto, porque tú tienes la capacidad de sanarlo, tú tienes la capacidad de liberarlo. Así que con estas herramientas que te estoy dando, con esta oportunidad de mirar hacia adentro que te estoy proyectando a través de mi experiencia, espero que te sirva, espero que te ayude para que tú puedas sanar y liberar la ansiedad, pero sobre todo hacerte amigo de la ansiedad. No tienes que ir en contra de la ansiedad, tienes más bien que conocerte a ti a través de la ansiedad, qué es lo que está pasando, qué es lo que está ocurriendo y saber liberarlo con amor. Así que comparte este video, deja tu comentario, quiero leerte, saber qué te pareció mi experiencia. Si quieres que hable más de este tema, comenta y compártelo, no te quedes con este mensaje porque muchas personas están sufriendo hoy de ansiedad.